Amigos, Miguel Russo es el nuevo técnico de Boca. Algo anunciado, previsto en las últimas horas, algo rupturista por parte de Miguel en el medio de una semifinal con San Lorenzo. Ha sido desprolija la salida de San Lorenzo. Será en el día de hoy o en el transcurso del día de hoy. Buscará liberarse de San Lorenzo, pero Boca, para mí Boca comunicacionalmente aceleró tiempos y generó un malestar lógico en el mundo San Lorenzo y en el público de San Lorenzo, que expone a Miguel como aquella vez cuando dirigía a Vélez y al poco tiempo pasó a Boca cuando él negaba esa cuestión. Por supuesto que Russo dice menos de lo que sabe. Al menos se encargó ayer de no decir, sin decir, en la conferencia de prensa cuando los colegas de San Lorenzo o que cubren San Lorenzo le pedían más información. Ahora, ¿por qué Riquelme elige a Russo? Este es un lindo tema para entrarle con mucha información que tengo. ¿Por qué Riquelme elige a Russo? Primero, en el último tiempo, desde las cercanías de Riquelme, reivindicaban la figura de aquel Russo del 2020-2021, que fue echado por esta comisión directiva, porque de los últimos 13 partidos Miguel había ganado solo uno. Después de un partido con Estudiantes, una derrota, gol del Flaco Noguera sobre la hora, se acabó el ciclo de Russo. ¿Qué entienden de aquel tiempo? Que Russo había dejado de atacar, que no era un equipo tan voraz y tan ambicioso como el del comienzo. Recuerden el Boca campeón de su mano, esos 7 partidos previo a la pandemia, que el equipo volaba, con Tevez, con Toto Salvio, con un buen Paul Fernández, con un buen Campuzano, jugando de mediocampista central. Después ya Boca no fue el mismo, fue un equipo lento, cadencioso. Con las incorporaciones no encontró variantes, sí resultados, porque logró eliminar a River de la Copa Argentina allí en La Plata. Fue en las cercanías de un ciclo que se extinguía. ¿Qué considera Riquelme también? Que ese plantel necesitaba ser renovado antes y que asume, puertas para adentro, como un error, que a Russo le debió renovar el plantel antes para darle continuidad. También eran tiempos donde llegaba el tiempo de Bataglia. A Bataglia le habían prometido ser el técnico de Boca en algún momento, dirigía con cierto éxito a la reserva. Había también la posibilidad de promover a una generación de chicos, Medina, Varela, Almendra, Changuito Ceballos, Vázquez, Colobarco, X Fernández, que irrumpían con relevancia y después a Boca le iban a dar muchos dividendos en cuanto a las ventas y las negociaciones, porque Boca terminó vendiendo por 90 millones a todos esos chicos. Langoni, luego que se presenta y debuta con Ibarra posteriormente. Ese es un punto. El otro punto es que Riquelme recuerda que con Russo tenían un cotidiano o un trato mucho más llano, mucho más futbolero y mucho más amable que el que pudo establecer o no establecer con los siguientes entrenadores. Porque Almirón cuenta que había diálogo, lo cuenta en mi canal en una entrevista, pero ellos no coincidían en muchos aspectos con Almirón, tampoco con Diego Martínez, donde se desencantaron rápidamente, y tampoco, recientemente, con Fernando Gago, con el que no tuvieron ni coincidencias, ni tampoco la posibilidad de tener un diálogo llano. Creen que Miguel, su experiencia, lo suelto de equipaje que está a esta altura del camino de su carrera, tercera vez que dirigirá a Boca a los 68 años, una posibilidad que no esperaba, pero Russo, recuerdo alguna frase que le dijo a Quique Feldman allá por el 2018, diciendo a Boca nunca se le puede decir que no, y esta vez, otra vez, cuando Boca le dio un guiño, tampoco le dijo que no, y tendrá la posibilidad nada menos de dirigir y de encontrarse con la élite del fútbol en el Mundial de Clubes. ¿Tiene que ver las cercanías del Mundial de Clubes para buscar un técnico como Russo, que le dé solidez al equipo, que le dé un plan para ser por lo menos precavido? Ahora, eso, o este Russo que vimos en San Lorenzo, de un equipo que atacaba cuando podía, no es lo que Riquelme busca de los técnicos. O cuando Riquelme elogia a los técnicos o hace una divisoria, habla de técnicos ofensivos o técnicos defensivos.
El Riquelme que valora de Russo era el equipo que atacaba, no el que dejó de atacar. Ahora, este San Lorenzo atacó poco, atacó mientras pudo. Era un equipo con corazón, arengado, jugaba con mucho entusiasmo, con mucha voluntad, muy sólido defensivamente con Romaña, con Gastón Hernández, pero era un equipo, insisto, que generaba pocas chances y pocas situaciones de gol. Esto en Boca hoy sería una deuda muy fuerte, muy marcada. El otro punto es qué vestuario recibe Miguel, con qué líderes, con un Rojo desgastado, con un nuevo liderazgo o un neoliderazgo conducido por Agustín Marchesín y por Rodrigo Bataglia, con Cavani que es otro tipo de líder, una estrella pero que no asume una empatía o una ascendencia sobre el resto del plantel. Por carisma Rojo sí reunía a sus casilleros, pero Rojo decide romper relaciones con Boca, faltando a la práctica en la previa del partido frente a Independiente, no acusando recibo de esa ausencia y detonando en la intimidad y en algunas charlas con sus compañeros al mismísimo Riquelme. Con lo cual Rojo está de salida en Boca. Será circunstancial, tal vez después del Mundial de Clubes, Boca busca un marcador central en lo posible zurdo, porque encima Ayrton Costa hoy no tiene la visa prescindible para entrar a los Estados Unidos. Boca busca un marcador central zurdo, Boca va a buscar un mediocampista central, se habla de Fausto Vera con ciertas posibilidades, un jugador que ya fue querido por Boca, deseado. Se habla de Aníbal Moreno, ¿qué pensará Gago? Que pidió prioritariamente a Aníbal Moreno y estaría por llegar ahora, también como una alternativa, y se menciona a un mediocampista por afuera, a un delantero por afuera, a un extremo, un Villa, pero Villa no puede volver a Boca, no estaría en condiciones de volver a Boca. Un Campás, ponele, un nombre a los que, esos colombianos que a Russo siempre le dieron resultados y que Russo sabe llevar. Necesita un papá en Miguel Russo, este plantel de Boca, alguien que los contenga, que los sepa llevar, que los sepa motivar. No parece muy motivado este equipo de Boca, o no parece jugar con determinación, con temple, con el valor que le gusta al hincha. Por eso tantos rezongos, no solo en el partido frente a Lanús donde pasó, sino como consecuencia de la eliminación frente a Independiente. El hincha de Boca ve un equipo que espiritualmente entrega poco, y eso es, en el parámetro y en la escala de valores de su público, algo imperdonable. Insisto, Boca necesitaba un papá, tal vez Miguel resulte esto. Riquelme reivindica la figura de aquel Russo que tenía un trato más cercano con él, no como el resto de los entrenadores. Desde el estilo también se dio cuenta que Boca necesita ser un poco más simple y más llano, que técnicos que pretendían introducir un método, una idea, algo más sofisticada, más evolucionada, chocó contra la pared, o no resultó, o no encontró afinidad ni en el público ni en sus propios jugadores. Con lo cual vuelve Russo en una tormenta misma en su salida de San Lorenzo, en una decisión desprolija, como mínimo desprolija, que expone a Miguel en ese cambio de decisión de un día para otro, que lo expone con el público de San Lorenzo y con sus conductas y con sus procederes a lo largo de su carrera, pero que lo lleva otra vez a cumplir el sueño. Tal vez en algún momento, cuando Boca pueda clasificarse, de levantar la 7ª Copa Libertadores, el que fue el último técnico que lo consiguió allá por el 2007, pero que se da un gusto que lo tiene muy cerca y que le parecía impensado en su carrera, que es dirigir el Mundial de Clubes. Yo sé que ustedes van a preguntarse después de este comentario, che, ¿y no vas a hablar de la salud de Miguel? Que es un tema delicado, porque a Miguel no se lo ve por ahí con la energía de hace 4 o 5 años. Él ha superado un cáncer,
en un par de ocasiones, ha superado un tratamiento, ha superado un tratamiento que es riguroso, desgastante, que trae secuelas, pero que dicen, al menos desde su entorno, un tratamiento que ya superó y que ya es parte del pasado, que no significa que no deberá controlarlo periódicamente. Pero bueno, es una cuestión muy delicada. Sabrá el propio Riquelme si hay algún riesgo, y sabrá el propio Miguel que él decide que el fútbol le da salud. El fútbol, aquella frase de Falcioni con Maradona, el fútbol nos da vida. Miguel entiende que dirigiendo a Central en el último tiempo campeón, a San Lorenzo protagonista y ahora Boca en el Mundial de Clubes, le termina dando salud, lo termina curando, y que es su vida, que salirse de un campo de juego, salirse de su vocación, su profesión que desarrolla desde el año 90, le permite ser un poquito más feliz todos los días. Este es el panorama. Miguel Russo es el técnico de Boca. Tal vez pueda presentarse mañana en Boca si se desvincula de San Lorenzo en el día de hoy. Si no, irá algún profe a trabajar con el plantel de Boca que vuelve mañana a los entrenamientos. Pero es inminente el anuncio oficial, la firma y la llegada de Miguel Russo, parte 3, en el Boca 2025, que tiene nada menos muy pronto el choque frente a Benfica en el Mundial de Clubes de los Estados Unidos. Los leo aquí abajo, les mando un abrazo y la seguimos por supuesto en mi canal de YouTube. Chau, chau.